¿Qué tal? Saludos cordiales, espero que se encuentren muy bien. Yo nuevamente aquí con este pequeño video acerca de lo acontecido en la unidad número 2 y qué es lo que tenemos que hacer para la unidad número 3. Esperando que se encuentren muy bien de salud y muy bien en todos los sentidos. Nosotros acá con un poco de calor, como pueden ver por acá ya tenemos 31 grados centígrados en Aguascalientes, entonces está algo caliente y ya es tarde y no baja el calor. Pero bueno, esos son otros detalles. Bien, entonces estamos viendo la materia de métodos cualitativos de la investigación educativa, grupo A. ¿Y qué es lo que tuvimos para esta unidad número 2? Para esta unidad número 2 tuvimos dos actividades, el 2.1, que es el cuadro comparativo, acerca de los diseños cualitativos en perspectiva. Muy bien la parte de los cuadros que me mandaron, muy bien las actividades que me enviaron, de verdad. Nada más aquí les señalé a algunos de ustedes la situación de APA en tablas, que es muy importante que nos acostumbremos a utilizar este modelo APA, sobre todo al insertar tablas y utilizar figuras. Ya saben que en el caso de las tablas no puede llevar líneas horizontales en el cuerpo de la tabla, ni líneas verticales. Las líneas horizontales nada más llevan los títulos y los totales. Entonces, bueno, pero bien en general. Y por otra parte tuvimos el foro, que es el video justificación de la metodología en un diseño cualitativo. Muy bien, la verdad. Muy ilustrativo, muy bien en general. Me gustaron mucho sus participaciones, pero sobre todo las réplicas que hicieron, la manera en cómo ustedes replicaban, cómo analizaban la información de sus propias presentaciones. Entonces, muy bien en general. Muchísimas gracias por atender realmente todas estas actividades. Bien, y por aquí, ¿qué es lo que vamos a ver en la unidad número 3? Vamos para la unidad número 3, chicos, en donde vamos a ver cuáles son los objetivos. El objetivo es diferenciar las técnicas conversacionales, observacionales y documentales según los propósitos. ¿Cuáles son esas técnicas? ¿Cuáles son las técnicas conversacionales? Pues en este caso, sí tenemos un guión de entrevista semiestructurada, entrevista estructurada, etcétera, etcétera, etcétera. Las observacionales, que en este caso sí es una guía de observación, sí tenemos en este caso una manera de checklist, etcétera. O las documentales, el registro documental, que también resulta muy importante como técnica para el enfoque cualitativo. Pero elaborar también los propósitos, procedimientos y criterios, los criterios que se deben de utilizar, que se deben tener en cuenta, los criterios que se deben tener en cuenta para la utilización de este tipo de técnicas, con base a algunas lecturas que tenemos ya previamente asignadas. Y por otra parte, analizar un instrumento de recolección de datos. Vamos a buscar un instrumento de recolección de datos cualitativo, llámese un guión de entrevista, una parrilla de observación, una ficha documental, no sé, algún instrumento que ya fue utilizado en alguna investigación para poder nosotros hacer una crítica acerca de la pertinencia que tiene dicho instrumento, cómo fue utilizado, pero que preferentemente sea de algún área en la que ustedes conozcan bien, que sea de su interés, ¿de acuerdo? Para que nosotros hagamos ese correcto match, de ese análisis de lo que vamos a realizar. Bien, entonces para esta unidad número 3 tenemos dos actividades, que es un cuadro comparativo como 3.1 y un 3.2, que es la búsqueda de un instrumento. El cuadro comparativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a leer la introducción y el propósito, pero dentro del cuadro comparativo, paso número 1, van a leer estos recursos que se encuentran aquí. Estos recursos que ya tiene ahí de qué página, etc. Pero no nada más leerlos, vamos a comprenderlos, comprender la estructura y comprender el contenido que tienen esos recursos que están ahí. Paso número 2, después de revisar esos recursos, van a identificar cuáles son las técnicas que existen conversacionales. Por otra parte, las observacionales y por otra las documentales, y elaborar una tabla comparativa de estas tres que pueda tener también el análisis de cuál es el propósito principal de lo conversacional, de lo observacional y documental, cuáles son los procedimientos que llevan los conversacionales, los observacionales, los documentales y así sucesivamente. De suerte que pudiéramos tener aquí tres columnas, una tabla con tres columnas, por una parte las conversacionales, las observacionales o los documentales, y por otra parte podemos tener filas como el propósito de las conversaciones, el propósito, el procedimiento, las ventajas, las limitaciones y los criterios de pertinencia. Insisto que puede tener tres columnas por 5 filas
o 5 columnas por 3 filas, no lo sé, eso ya queda libre criterio. Si ustedes quieren hacer esta tabla, si la quieren hacer en Canva, si la quieren hacer en Genially, si la quieren hacer en PowerPoint, etcétera, pero recuerden que debe de llevar también todas las características de un documento como ya ustedes lo han estado entregando, que es la portada institucional, la introducción, el desarrollo. Dice 2 páginas, que aquí en este caso puede quedar en una. Si puede quedar en una, bueno, no hay problema, pero si quieren 2 también está perfecto. Las conclusiones y las referencias. Y listo, con eso ya tenemos la actividad 3.1. Y vamos a realizar también otra actividad, que es la actividad 3.2, que viene siendo esta, que es la búsqueda de un instrumento para realizar un análisis crítico de ese instrumento de recolección e investigación cualitativa. Vamos a irnos aquí hasta la parte de las instrucciones y dice, número 1, van a localizar ustedes, buscar en internet, van a localizar un artículo científico o tesis doctoral que utilice un diseño cualitativo. Es muy importante que nos apeguemos al diseño cualitativo porque estamos viendo las técnicas e instrumentos que pueden formar una tesis cualitativa. Entonces, de un diseño cualitativo, ya sea fenomenológico, con un diseño fenomenológico, hermenéutico, etnografía, estudio de caso o investigación, acción participativa, el diseño que ustedes quieran, no hay ningún problema. Que lógicamente que pueda ser relacionado con su tema de interés, algún tema de interés que ustedes puedan tener, asegurándose que el documento pueda tener muy bien explicado la técnica de recolección empleada, cuál es la técnica que se utilizó. Si en caso de que tenga esa tesis varias técnicas, nada más selecciónenme una. Puede ser la técnica de entrevista, observación o análisis documental, la que ustedes quieran, pero nada más tomen una. Y de que tenga el instrumento utilizado. Es muy importante de que no nada más hable de la técnica, sino que esté físicamente ahí, que podamos analizar el instrumento que se utilizó. Si es un guión de entrevista, si es una ficha de observación, una ficha de análisis, un diario de campo, no sé, etc. Paso número 2, van a revisar el documento identificado. Este documento que ustedes analizan, que ustedes localizaron acá, lo van a revisar. Van a revisar su diseño metodológico declarado. ¿Cuáles son los diseños? Pues el fenomenológico, hermenéutico, etnografía, estudio de caso, investigación, acción participativa. Van a analizar el diseño metodológico declarado y los objetivos de dicha investigación. Pero también van a revisar bien de ese documento la técnica o instrumento de recolección de escritos. ¿Cuáles son las técnicas? Pues la guión de entrevista, ficha de observación, etcétera, etcétera. Entonces, que tenga claramente identificados estos 2 puntos. Posteriormente a que ustedes ya hicieron esa revisión, ese análisis, en el paso número 3 van a elaborar un reporte estructurado donde se pueda compartir el título de la tesis que fue revisada o del artículo, el diseño, qué diseño utilizaron y qué técnica de instrumento utilizaron. Aquí no nada más señalarlo como esta técnica, esto y esto, sino describirla un poco, ¿no? Describir por qué utilizaron ese diseño y por qué utilizaron ese instrumento desde su perspectiva. Luego van a utilizar también, como ya habíamos dicho que necesitamos la técnica, necesitamos el instrumento, entonces van a hacer una descripción del instrumento seleccionado, indicando todos estos campos. A ver, aquí cabe algo muy importante. Si yo les digo todos esos campos, es de que sí señalen todo, por favor, no se queden a la mitad o que unos datos sí y otros datos no los pongan. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se creó? ¿Qué pretende conocer? ¿Cómo se estructura y añade el instrumento? Y añadir el instrumento como anexo es muy importante. Y es indispensable que ese documento se adjunte explícitamente en este trabajo. Es decir, si lo quiero como anexo, ¿lo deben de poner como anexo? Sí, ahí mismo, en el mismo documento sí, pero lo van a meter como un anexo. Y después de que ustedes, aquí dice cuadro, aquí dice después del cuadro, pero en sí es el reporte que se encuentra aquí, este cuadro no me le hagan caso, o sea, después del reporte que ustedes hicieron, van a elaborar un párrafo de 7 a 14 líneas en las que ustedes realicen un análisis de consistencia. ¿Qué es la consistencia? Ustedes consideran que sí es pertinente ese instrumento de acuerdo al objetivo de la investigación señalada, si es pertinente, si es consistente. O sea, sí tiene que ver el objetivo con ese instrumento
tienen que ser muy críticos en esta parte, evaluar su coherencia entre el diseño metodológico, los objetivos y el instrumento, ¿de acuerdo? Para hacer ese match, porque en ocasiones podemos tener un diseño metodológico que no es acorde al instrumento, o que el instrumento no es acorde a los objetivos que tenemos, entonces tiene que ser muy consistente en todo esto. Y aquí vienen los criterios de lo que se va a evaluar, pero que recuerden que también debe de llevar la introducción, el desarrollo 2 páginas, puede ser que se lleven un poco más, no hay ningún inconveniente. Y deben en el desarrollo identificar claramente todos estos aspectos que se encuentran acá. Hacemos las conclusiones, las referencias y montamos como anexo el instrumento del que estamos hablando. Y listo, con eso ya tenemos. Aquí dice que el producto se entrega en Word, pero les he solicitado por favor mucho de que me lo entreguen en PDF, ¿de acuerdo? Entréguenmelo en PDF por favor. Y listo, ya con eso tenemos todas las dos actividades para esta unidad número 3, ¿de acuerdo? Y bien, bueno, pues eso es todo lo que tengo para esta unidad. Recuerden que voy a estar muy al pendiente del foro de dudas. Cualquier duda, cualquier aclaración, con muchísimo gusto. Y traten de sacar el máximo provecho cuando hablemos del análisis de las técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos. Porque si no empleamos bien estas técnicas de recolección de datos, los resultados los podemos falsear y se puede sesgar toda la investigación. Entonces, si tengan en especial ese análisis de los instrumentos, por favor, que es muy importante. Bien, bueno, pues les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, por favor, y seguimos en contacto. Saludos y estamos al pendiente.